Si mi viñeta le está gustando a los políticos, no lo estoy haciendo bien. Me llamo José Luis Padilla, pero todo el mundo me conoce como Padilla. Soy viñetista desde hace 25 años en periódicos. Actualmente estoy en El Día y en La Provincia. Bueno, yo dibujo desde siempre he dibujado desde muy pequeñito. Al principio pues yo no me dedicaba, a mí no me gustaba jugar al fútbol, no me gustaba jugar con la bicicleta, y entonces encontraba la diversión en papeles, en dibujar con papeles y dibujar con bolígrafos y papeles y miles de papeles. Y dibujaba y de hecho tenía hasta mis personajes, cogía los personajes de las mascotas del 1, 2, 3 y los convertía en dibujos. Y tenía viñetas y dibujos cutres con bolígrafos de la Ruperta, la Botilde, el Chollo, y con eso, bueno, así empecé lo que era mis inicios como niño, ¿no? Dibujando. Posteriormente ya profesionalmente, después bueno, en un verano, en lugar de estudiar para septiembre, ya en la carrera, pues me dediqué a hacer una serie de viñetas. Era la época de Felipe González, El Gal, Roldán, etcétera, etcétera, e hice una serie de viñetas, así al azar, no porque nada me motivara especialmente, sino porque quería probar. Hice un buen conjunto de viñetas, e hice una además sobre Soria, que era alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, que lo ponía como fotocopia de Aznar, en aquella época, en el año 1995. ¿Qué pasó? Que, bueno, en ese momento abre la Gaceta de Las Palmas. Un amigo mío junto a su padre me dijeron: oye, estos dibujos están muy bien, ¿por qué no los presentas? Los llevé, les gustó, el primero que ponen es el de Soria y ¡boom! A partir de ahí, bueno, tuvo mucho éxito, mucha repercusión, y yo encontré encima en los temas regionales y locales pues un filón en los que basar la mayoría de mis viñetas. Claro, es decir, la viñeta en sí, es verdad, dibujar se tarda, pero es lo que menos se tarda. Lo que se tarda es pensar la idea, reflexionar sobre un tema, escoger un tema, eso cuesta muchísimo. Yo tardo mucho escogiendo un tema porque la actualidad tiene muchos temas y muchas cuestiones, y encima en Canarias no es como a nivel nacional. En Canarias no hay un único tema, hay muchísimos temas. A nivel nacional, todos los periódicos y toda la prensa y todas las televisiones siempre hablan de los 4 o 5 temas principales. Sin embargo, en Canarias está muy diversificado. Entonces, eso se tarda mucho en escoger un tema. Después de ver qué posición quieres tener sobre ese tema. Y posteriormente, buscarle un lado humorístico, irónico, y finalmente dibujarlo, que realmente muchas veces es lo que menos se tarda. Claro, hay algunas cuestan más y otras cuestan menos. Por ejemplo, Ángel Víctor Torres ya no me cuesta hacerlo. Entonces una viñeta sencilla con Ángel Víctor Torres hablando tardo poco. Pero el texto de Ángel Víctor Torres y sobre la orientación de esa viñeta, a lo mejor ahí sí que tardo mucho más. Paulino Rivero nos dio mucho humor a los que nos dedicamos a esta profesión. Paulino Rivero también es verdad que estuvo muchos años, entonces, y era un personaje en sí mismo. Había gente que decía que Paulino Rivero se estaba pareciendo más a la viñeta que la viñeta a Paulino Rivero. Y es verdad que llegó a ser hasta mi muso. Cada día o cada 2 días caía una viñeta de Paulino Rivero y tuvo mucho éxito. Encima, claro, Paulino Rivero con el tándem Soria, bueno, dio mucho juego en aquella época. Claro, lo que es bueno para la viñeta a lo mejor no es bueno para Canarias. Totalmente. Es verdad que cuando
cuando un personaje sale mucho, no suele salir porque haga bien las cosas, porque de hecho una de las funciones que tiene la viñeta es hacer crítica. Yo hago mucha crítica política y social, entonces realmente si sales en la viñeta es porque posiblemente en algo has metido la pata o estás muy cerca de meterla. Entonces ahí Paulino Rivero lo hizo muy bien en lo que es meter la pata. Pero bueno, la verdad es que fue una época que yo creo que donde personalmente tuve mucha proyección. Bueno, por lo general, los políticos, cuando les gusta tu viñeta, sí es verdad que te hacen llegar algún comentario positivo, o directamente, o por redes, o a través de intermediarios. Pero sobre todo cuando les favorece o cuando vas en contra de su oposición o de su partido contrario. Pero cuando les haces crítica no te suelen decir nada, por lo menos no he tenido yo esa sensación, sino lo que suele haber es un silencio. Es decir, no te dicen nada, normal. Yo realmente prefiero que no me digan nada nunca, porque así no me siento ni presionado, ni me gusta tampoco que un político me diga qué bien lo estoy haciendo o cómo me gustan, porque entonces digo, pues si mi viñeta le está gustando a los políticos, no lo estoy haciendo bien. Por lo general yo separo mucho el tema de mi trabajo como funcionario de mi trabajo como viñetista. De hecho, por la mañana me llaman José Luis y por la tarde soy Padilla. Estoy como los superhéroes que tienen dos personalidades. Así, hay gente que lo sabe y es verdad que hay consejeros que saben que soy. Algún comentario me pueden hacer sobre alguna viñeta, pero no va más allá. Yo creo que las redes sociales han sido una gran oportunidad para exponer el trabajo de los humoristas gráficos. Creo que tiene su riesgo en cuanto que estás mostrando tu trabajo, estás mostrando una opinión y después salen los opinadores sobre tu opinión, pero creo que es totalmente legítimo, creo que es totalmente correcto, incluso que a uno le insulten. Yo soy partidario de que no hay que poner límites al humor y no hay que poner límites a la opinión. No pasa nada, es decir, lo único que hago es que no le hago caso, es decir, de hecho muchas veces lo bueno de las redes sociales es que cuando hay una opinión negativa va a haber alguien que le responde y entonces se crea un cierto debate y hay gente que se retrata por sí sola. Entonces, no tengo miedo a los haters, a los troles, porque creo que es parte del trabajo y creo que es parte también de la sociedad actual. Hay que convivir con ellos y hay que convivir también con los que te dicen cosas positivas, es decir, no todo el mundo te dice cosas negativas. Entonces es algo que realmente pues está dentro del trabajo. Bueno, yo tengo cuatro hijos, todavía son pequeños, pero yo mis viñetas, las que hago, se las doy a ellos para que las coloreen. No las guardo, tampoco. Para mí la viñeta es lo que se publica, lo que ya está publicado, lo que ya está en las redes, en todas partes. Y después se los dejo para que coloreen. Mi hija ya sabe quién es Ángel Víctor Torres, quién es Clavijo y quién es Pedro Sánchez por mi viñeta. No sé qué imagen se está haciendo del mundo, y me pregunta. Después, por ejemplo, yo tengo mi mujer, yo la utilizo como un poco el sparring de mis viñetas. Le digo, ¿entiendes esta viñeta? ¿Entiendes por qué? Aunque no sepa del tema, siempre la utilizo entre comillas para que me dé su visión. No la entendí bien, un poco rara y me ayuda en ese aspecto. Digamos que sí, que me ayudan. De todas formas, yo estoy esperando que mis hijos crezcan para que me hagan las viñetas, que ya toca, ¿no? Yo creo que mis viñetas son comprensibles por aquellas personas que siguen la actualidad. Pero pasa no solo con mis viñetas, pasa también con los artículos de opinión o con los periódicos y las noticias. Hay mucha gente que está un poco al margen de la vida política, social, económica, de lo que está pasando. Yo creo que
que es un error y cada vez más. Después hay gente que me dice, yo sigo la política canaria gracias a tu viñeta. Miro primero tu viñeta y después miro la noticia. No sé, me parece un poco arriesgado, me parece demasiada responsabilidad sobre mis espaldas o sobre mis dibujos. Hombre, yo lo primero que hago es virar muchas noticias, mucha opinión. Las redes sociales me permiten estar más cercano a las opiniones de las personas, sobre todo para saber cuáles son los temas candentes y los temas que preocupan. También lo que uno vive, lo que uno está en su entorno. Pues los amigos que les falta trabajo, los amigos que tienen problemas económicos. Digamos que todas esas personas son, digamos que influyen, quieran o no, en todo ese entorno, influyen en mi trabajo. El acertar, pues no lo sé, yo creo que son ya 25 años y yo creo que hay una dinámica de saber un poco por dónde está, y un conocimiento de Canarias. Sabemos cuáles son nuestros temas importantes y qué es lo que le afecta a la gente. Y llevamos el top 3, sanidad, educación, políticas sociales, durante muchos años. Entonces digamos que realmente acertar sobre lo que le importa a la gente no es tan complicado. A mí de pequeño me encantaban, por ejemplo, las viñetas de Gallego Rey, Forges, digamos que eran como mis referentes así, todo lo que era el jueves de aquella época. Y después en Canarias, pues tanto los canarios de aquí como Morgan, Montecruz, pues siempre los seguía. Claro, en aquella época yo los admiraba, igual que a Carlos de la provincia, los admiraba, y después ya fui amigo de ellos, es decir, me incorporé, como quien dice, ya eran colegas. Digamos que todos ellos han influido mucho en mi trabajo, por lo menos han sido referentes, ¿no? En cómo terminar un chiste, aunque cada uno, eso sí, yo creo que el éxito está en que cada uno tenga su estilo, el estilo propio, es decir, que cuando alguien vea una viñeta reconozca, oye, esta es de Morgan, esta es de Padilla, esta es de Montecruz, simplemente con verlas y saber, ¿no? Y yo creo que eso es lo mejor, que cada uno pues tenga su estilo. Yo es verdad que antes, de mucho tiempo, hacía más viñeta política pura y dura, pero es verdad que con el tiempo y también con la madurez no se puede dar la espalda a lo que son los problemas de Canarias, y de hecho cuando en las redes sociales se pone un tema de estos duros, de pobreza, inmigración, tienen mucho éxito porque casan con el sentir de la población. Yo empiezo el proceso, es estar informado, y por la tarde, cuando ya digamos que tenemos las noticias del día, ya están, ya hay un conjunto de noticias ha habido cosas, han sucedido cuestiones, a lo mejor a las 5 de la tarde por ahí, pues ya empiezo a lo que es coger todas esas noticias y a ir seleccionando noticias. Es verdad que uno está informado todo el día, es decir, cada cierto tiempo pues miro noticias o escucho radio y veo algo, ¿no? Pero sí es verdad que después hay que seleccionarlo, y después de seleccionar la noticia, hacer todo el proceso creativo. Pero digamos que la empiezo a hacer, por lo general, lo intento hacer por la tarde, de las 5 a las 6, y después, suelo tardar en total de 2 a 3 horas. Es muy difícil, pero ahí gracias a mi mujer, que en ese momento se encarga de los chiquillos, pero es verdad que muchas veces te interrumpen, se meten en medio y que estás haciendo papá, y déjame pintar, y déjame poner una raya, y déjame colorear con el Photoshop, etcétera, ¿no? Yo tengo mi espacio físico, tengo un despachito, una biblioteca, y después ahí, claro, me interrumpen, los chiquillos interrumpen constantemente mi trabajo, o por lo menos 1 o 2 veces. Mi mujer intenta quitármelos de en medio, pero siempre se cuela algunos, que son muchos chiquillos. Son demasiados. ¿Qué materiales utilizas para trabajar? ¿Con qué material trabajas? Pues al principio, cuando empecé en el oficio, trabajaba con tinta y plumilla y papel, ¿no? Y ahí dibujaba.
Posteriormente, y bueno, directamente del papel al escáner. Posteriormente he ido cambiando, pero bueno, actualmente tampoco he cambiado mucho, lo único que he cambiado es la plumilla con tinta al rotulador. Rotulador imitando al pincel. Entonces he ganado unas cosas, he perdido otras. Quizás he perdido un poco de calidad, pero he ganado a lo mejor agilidad también la posibilidad de que pueda irme del sitio o dibujar en cualquier sitio sin esperar a que se me seque el papel, que antes para esperar que se me sacara el papel tardaba mucho. El siguiente paso es el escaneo, y el escaneo después con Photoshop pues voy poniendo, la limpio, la trato, le pongo texto, hago como dice el acabado, pues lo hago en el ordenador. Lo he planteado, pero me cuesta dar el paso. Primero tengo que aprenderlo, y segundo, creo que pierdo parte de romanticismo en cuanto a la elaboración de la viñeta. Pero sí que es una asignatura pendiente que cuando tenga un poco más de calma la ejerceré. Vamos. La pandemia tiene muchas caras. El tema de la pandemia es poliédrico, porque por un lado da mucho juego para el tema de las viñetas, porque tiene muchas cuestiones, mascarillas, hidrogeles, teletrabajo, etcétera, etcétera. Pero es verdad que detrás de la pandemia está claro que hay mucho drama sanitario, drama económico, y es parte de lo que está pasando en la actualidad, y como parte de la actualidad tiene que ser retratada en una viñeta. ¿Qué pasa? Que siempre hay que buscar el punto de humor. No todo puede ser retratar la parte de la desgracia que hay detrás, que también que se denuncia, que se habla de lo que viene, de lo que está, de todos los temas, pero claro, por ejemplo, el utilizar una viñeta donde utilizar la mascarilla como elemento de humor, pues la hemos utilizado muchos viñetistas, ya sea para ponérsela en la boca, para ponérsela en los ojos, para ponérsela en los oídos. Nos ha traído muchos temas nuevos, por ejemplo, como el confinamiento, el estar encerrado en casa, cosas que hace un año eran cuestiones que ni se nos pasaba por la cabeza. Entonces, digamos que lo bueno, entre comillas, de la pandemia es que la cantidad de temas y material que nos han dado pues, a los que hacemos humor gráfico. Hombre, yo creo que bueno, ni los humoristas gráficos ni nadie, los humoristas gráficos no somos gurús, ni somos futuristas, ni futurólogos, ni nada. Somos parte más de la sociedad, y yo creo que nadie pensó que esto iba a derivar en estas cuestiones. ¿Qué pasa? Que a lo mejor sí empezábamos a ver cosas, pero como muchas personas empezábamos a ver, oye, pues que está viendo algo. Yo me acuerdo que mi primera viñeta sobre el coronavirus fue o a final de enero o a principios de febrero, con la llegada del virus a La Gomera. Pues ya ahí empezaron a salir las primeras viñetas, y había ya un run run y cada vez más, y entonces ya uno empieza a ver que de 5 viñetas, 4 son del coronavirus, es decir, ya empezaba. ¿Qué pasa? Que aparte, era un tema importante y se iba reflejando, y a partir de ahí ya vino el confinamiento, y yo creo que no ha habido día que no haya hecho una viñeta relacionada con el coronavirus, aunque sea tangencialmente. Yo creo que el mundo no va a cambiar excesivamente, pero sí que lo que viene ahora es una crisis. Es decir, va a haber una crisis bastante grave, y que la vamos a sentir, y en Canarias la vamos a sentir muchísimo. Y con el tema del turismo, donde realmente es nuestra vida, pues nos va a doler mucho y mucho. Eso lo vamos a tener todos, y eso lo vamos a ver, y se va a reflejar en el trabajo. Entonces, digamos que vamos a ir dejando el tema de la pandemia y el tema pues bueno, pues de las mascarillas, etcétera, etcétera, para pasar a los temas de
de la pospandemia, que es la crisis, otra crisis más, pero bueno, ya estamos curtidos de crisis, ¿no? Entonces, digamos que es lo que viene. ¿Que el mundo va a cambiar? Cambiará en algunas cuestiones. Cambiará a lo mejor la forma de relacionarnos, la forma pues el tema de la utilización de nuevas tecnologías, utilización de medios digitales, pero no va a ser un cambio, no va a haber un de repente vamos a ser todos solidarios y esto va a ser un mundo mucho más bonito y todos cogiéndonos de la mano. Eso no va a existir. No existió ni con la anterior crisis, que también decíamos que que esto iba a ser happy flower, y después nada, al poco de tiempo todo el mundo va a lo suyo y a sacar su trabajo adelante y a intentar buscarse los garbanzos. Bueno, de hecho, algunas me cuesta recordar, porque la verdad que cuando termino haciendo un dibujo prácticamente las olvido, pero bueno, hubo una que tuvo mucho éxito, que era cuando, bueno, hay un meme que es el del ataúd y el de los unos negros que cogen un ataúd y se ponen a bailar con un ataúd. Pues yo hice lo mismo con los políticos del Pacto de las Flores, cogiendo el ataúd tras caer el coronavirus y cogiendo el ataúd con la palabra economía. Digamos que eso tuvo mucho éxito. Después otras de carácter más social, con algunas cuestiones con el tema tangenciales, como el tema de la inmigración y pues cuestiones porque sí es verdad que ha habido rebrote de virus, también ha habido un rebrote de racismo, y eso también hay que denunciarlo, ¿no? Pues también he hecho muchas viñetas sobre ese tema. Lo que no sé si van a sobrevivir los medios de comunicación, porque cuando con la anterior crisis cerraron muchos medios de comunicación y los humoristas gráficos, muchos se vieron en la calle, a nivel internacional me refiero. Puede pasar otra vez, que vuelvan otra vez a este tema. Espero que no, el humor gráfico siempre es necesario, con pandemia, sin pandemia, hace falta reírnos, o por lo menos hacer crítica y con sarcasmo y con ironía, pues sacarle un poco de punta a la situación actual. También nos sirve de catarsis ante la situación en la que estamos. Dice, bueno, estoy fastidiado, pero me río un poquito.